¿Cómo están, hermanos? Buen día. Nuevamente con ustedes, siempre es un privilegio. Y esta canción decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Y esta mañana vamos a seguir con la serie que hemos empezado, que se llama Discípulos haciendo discípulos. Claro, y un poco dice, ¿qué significa eso, no? De discípulos haciendo discípulos. Entonces, el texto está en Lucas, capítulo 6, del 12 al 16. Y este pasaje tiene que ver mucho con estos temas que están ahí. Oró, eligió, encomendó. Y lo que yo quería preguntarles esta mañana antes de empezar es, ¿qué hacemos cuando estamos frente a una decisión difícil? Cuando en nuestra vida tenemos que tomar una decisión, pero importantísima, una decisión trascendental. Y claro, en nuestra vida tomamos decisiones difíciles. Primero, ¿qué voy a estudiar, no? Cuando somos más jóvenes. Y ahora, ¿qué carrera voy a estudiar? Después otra pregunta será, ¿con quién me caso? ¿No? Y así vamos tomando decisiones que pueden afectar el resto de nuestra vida. Entonces, cuando estamos ante esta situación, ¿qué hacemos, hermanos? Normalmente, ¿qué hacemos? A ver, aquí la verdad de las verdades. ¿Qué hacemos cuando nos estamos enfrentando a una cosa como estas? Oramos. Muy bien, gracias, hermana. Una de las cosas importantes, ¿no? Oramos. Eso. Pedimos consejo, ¿no? Entonces vamos donde una persona de confianza y le decimos, mira, ¿qué crees que debo hacer? Esto está aconteciendo. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Alguien más? ¿Un hito más? Oh, un análisis de pros y contras, eso es verdad, ¿no? A ver, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si no lo hago? Y esta mañana una hermana decía, hermano, yo voy a ser honesto con usted, yo no oro cuando ya he hecho todo y recién pongo la oración, decía, ¿no? Y a veces también nos pasa eso, ¿verdad? Entonces, hacemos las cosas y luego le decimos, Señor, ahora bendice y si sale algo mal me tienes que ayudar porque ya está hecho, ¿no? Entonces, esta mañana tiene que ver mucho con esto, hermanos, ¿no? De tomar decisiones trascendentales. Como les decía, Lucas capítulo 6, 12 al 16, y dice así, son 5 versículos, o sea, es bastante poquito, pero vamos a aprender qué es lo que la palabra nos quiere enseñar. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacob y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ese es el texto para esta mañana. Ahora, cuando vamos un poquito atrás, le pedimos a la hermanita, dice, en aquellos días, ¿qué es lo que hizo Jesús? Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces, lo primero, si ustedes se han fijado, hemos dicho, vamos a estudiar esas 3 partes importantes. Oró, eligió y encomendó. ¿Y qué es lo que primero hace Jesús? Es orar. ¿Y por qué será que era necesario orar? ¿Por qué será que Jesús, verdad, se va al monte, se va a la montaña
y va a pasar toda la noche en oración, porque eran tiempos difíciles. El texto va a decir en aquellos días. Y en aquellos días, ¿qué estaba aconteciendo? En aquellos días Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando, Jesús estaba sanando y grandes multitudes lo seguían. Y eso no gustó a muchos, a algunos. Entre los que no les gustó estaba en este grupo de los fariseos. Pero también había otro grupo que se llaman de los herodianos. Los fariseos y los herodianos eran completamente diferentes. Eran como el aceite y el agua, no se mezclaban. Porque los fariseos eran legalistas, eran apegados a la ley. En cambio, los herodianos, podríamos decir, eran hasta libertinos. No se llevaban bien. No estaban de acuerdo en nada, pero en una cosa se van a poner de acuerdo, y eso está en el texto paralelo en Marcos 3. Dice que estos grupos tan diferentes se van a reunir y se van a poner de acuerdo para matar y para destruir a Jesús, porque a ambos grupos los incomodaba. Entonces Jesús ya estaba consciente de que iba a morir, de que su ministerio no iba a durar muchos años, pero el mensaje, la verdad y el evangelio que él vino a traer no podían terminar con él, tenía que continuar. Era la empresa más importante que la humanidad ha hecho. ¿Por qué, hermano? Porque fíjense, podríamos construir puentes, carreteras, fábricas, lo que quieran ustedes. Pero esta empresa era la empresa de redimir a la humanidad. Y esa redención no podía quedarse truncada. Entonces él lo tenía claro. Me voy a ir de este mundo, si quieren ustedes, en el sentido de que iba a morir en la cruz. Pero tiene que haber personas que continúen esta labor, que continúen la labor de predicar el evangelio. Entonces Jesús, ante esta decisión, porque estas personas eran las que tenían que pelear contra un sistema grande, tenían que pelear contra el poder político de Roma, tenían que pelear contra el poder religioso de los judíos. Eran un puñado para cambiar y trastornar el mundo. Por eso es que esta decisión era crucial. Y Jesús se va toda la noche a orar. Y cuando Jesús estaba orando, él estaba diciendo: Señor, dame a las personas correctas para que puedan seguir la obra. Estaba orando no solamente, hermanos, por la iglesia incipiente que iba a empezar, sino que estaba orando por la iglesia que iba a venir después de ellos. Si ustedes quieren, de alguna forma, podríamos decir que Jesús en esa noche estaba orando por la iglesia de Dios en Cristo. Estaba orando por nosotros, por todos los que estábamos presentes aquí, porque de esa elección dependía que la iglesia, a pesar de toda la oposición que iba a tener, continúe. Entonces, nosotros estábamos en el corazón de Jesús. Y por eso es que era tan importante que él pase la noche orando para escoger dentro de todos los discípulos. Jesús tenía muchísimos discípulos, pero va a escoger a 12 para darles un encargo especial. Y eso es lo que significa apóstoles. Alguien que tiene un encargo, una misión especial. Los apóstoles
no dejaban de ser discípulos. Tenían que seguir siendo discípulos. Entonces Jesús va y dentro de todo este grupo que eran los que le seguían, va a escoger. Ahora aquí hay una palabra que empieza a ver, si podemos volver al texto, hermana, va a disculpar, dice discípulos. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué significaba y qué significa discípulo, verdad? ¿Qué es lo que significa? ¿Ves? Y cuando era de día llamó a sus discípulos. Entonces el discípulo, hermanos, es esa persona que está a los pies del maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Es Jesús. Pero hay una característica importantísima, que el discípulo no solamente está aprendiendo de su maestro, no solamente, ¿verdad?, está viendo hasta cómo se mueve, qué dice, cómo responde, no. El discípulo no solamente quiere aprender, sino el discípulo quiere ser. Y cuando nosotros decimos somos discípulos de Jesús, nosotros estamos aprendiendo de Jesús, pero esencialmente queremos ser como Jesús. Esta relación de discípulo y maestro es una relación cercana, es una relación de comunión íntima, es una relación continua. ¿Cómo me puedo parecer yo a mi maestro si lo veo cada 4 meses o lo veo 2 veces al año? No va a funcionar. Pero si con él yo estoy todos los días, les aseguro que me voy a ir pareciendo cada vez más a él. El discipulado es algo que no tiene fin. No tiene fin. No podemos decir, mira, yo ya he cumplido todo el material que me ha dado la iglesia. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, listo, he terminado el discipulado, no necesito más, ya sé todo. Mentira. El discipulado continúa, me atrevería a decir, por la eternidad, porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Ahora, cuando decimos discípulos haciendo discípulos, porque ese es el lema para este año de la iglesia, eso, hermanos, nos da a entender que nosotros podemos estar discipulando a otras personas, pero el que yo esté discipulando no significa que ya he dejado de ser discípulo de Jesús. ¿Me entienden? Yo sigo aprendiendo de Jesús y estoy ayudando a otra persona, a otras personas también a conocer y a parecerse a este Jesús. De otra manera, hermanos, vamos a ser como aquellos que cuando ya son discipuladores dicen, no, pues yo tengo ya un nivel, una autoridad, una jerarquía, no necesito ya aprender nada de Jesús, yo lo sé todo, vengan aquí los que quieren ser mis discípulos. No, el discipulador sigue aprendiendo y juntos caminan, juntos transitan esta aventura de conocer a Jesús. Por eso es que hemos dicho, discípulos haciendo discípulos. Y Jesús tenía estos discípulos que estaban dispuestos a seguirlo a todo lado. Y cuando baja de la montaña, dice que llama a sus discípulos y va a escoger, va a elegir. Y aquí hay cosas bien bonitas, hermanos y hermanas. ¿Cómo es que Jesús elige? ¿Cómo es que Jesús escoge? Me he imaginado a veces de que, ¿verdad?, dentro de nuestros parámetros de cómo nosotros escogemos a las personas, cómo elegimos a las personas. ¿Cómo elegimos, hermanos? A veces por la apariencia, ¿no? A veces por lo externo. ¿Cuántos hemos jugado fulbito en la calle? Y decían, vamos a hacer aquí 2 equipos, todos a la pared. ¿Hemos hecho alguna vez eso, hermanos? A ver, los más antiguitos han hecho eso.
En la calle sí, vamos a hacer 2 equipos, todos a la pared. Y los 2 que juegan mejor son los que van a escoger. ¿Sí o no? Y dicen, a ver, yo quiero a Juan. ¿Por qué? Porque vamos escogiendo a los que mejor juegan. ¿Sí o no? Y al final, ¿quiénes quedan? No, yo siempre quedaba al final. Y Jesús, ¿sabes cómo escoge? A los que quedaban al final, a esos los llama primero. Y uno dice, ¿por qué? Porque Jesús hubiera podido bajar y hubiera dicho, bueno, necesito 2 doctorados en finanzas, 3 en relaciones públicas, 4 PhD en teología, porque es una tarea muy importante. Pero no es así, hermanos. Dios va a escoger a personas como nosotros para transformar el mundo con el poder del Evangelio. Dios va a actuar a través de la vida de personas comunes, y no se enojen conmigo, corrientes como nosotros. Y eso nos debe animar. Eso nos debe animar. Fíjense que entre los 12 había pescadores, que era un oficio casi de supervivencia, hermanos. Era un oficio básico, podríamos decir. Pescadores. Había activistas políticos que querían cambiar, querían derrotar al Imperio Romano. Había recolectores de impuestos. A estos no los quería nadie. Los judíos los odiaban porque los consideraban traidores. Pero Jesús lo escoge, como a Mateo. Había personas de bajos recursos que no tenían dinero. No tenían recursos. Había algunos de altos recursos, como Mateo, ¿no? Entonces, cuando había que comprar las salteñas y la Coca-Cola, les decían a Mateo, Mateo, en verdad, hermanos, no hay un tipo de personas que Dios usa. Dios usa todo tipo de persona. No hay un solo tipo de personalidad. Dios no solamente está buscando a los extrovertidos, Dios está buscando también a los introvertidos, a los que estamos calladitos, nos sentamos al rinconcito. No somos el alma de la fiesta, pero Dios está buscando a todos. Dios no está buscando, hermanos, solamente a los que tienen un nivel educativo altísimo. No. Él está queriendo usar a todos. Cuando estamos estudiando esta lista de 12, uno estudia y dice, ¿saben de dónde era la mayoría de ellos? Eran de Galilea. ¿Saben qué era Galilea? Era la periferia, era lo último. Por eso decían de Nazaret, de Galilea, ¿acaso algo bueno puede venir? Si nosotros haríamos un parangón con este tiempo, no había del cercado, no había de Calacala, no había. Había de Chayapata, de Arani, Villa Tunari. No había, hermanos. No había. Porque a veces los citadinos tenemos nomás eso, ¿no? Nosotros sabemos más cosas. Jesús escoge a los de la periferia, sin muchos estudios, con poca preparación. Jesús no está buscando solamente a gente joven.
A veces pensamos que llamado solamente es para, como que Dios tiene, ¿no? De 15 a 25. Señor, ya tengo 30, ¿qué puedo hacer? Y peor, ¿no? Los que tenemos más de 60. Señor, ya tengo 60 años, ya he hecho hartas cosas, ya quiero jubilarme, quiero descansar. Pero todavía hay cosas para las cuales el Señor te está llamando. No importa la edad que tengas y no importa todo lo que hayas hecho para el Señor. Otra de las cosas, hermanos, no eran perfectos en carácter. Ay, Señor, ¿por qué? Yo esta mañana decía algo y luego un hermano me decía después, hermano, creo que no es tan así. Pero hermano, si yo vería mi carácter, si yo, estoy repitiendo, yo vería mi carácter, yo no me pusiera en el púlpito. Si yo veo mi carácter, yo no creo que soy digno de subir a este púlpito. Pero Dios y el pastor me han puesto aquí. Pero hermanos, nuestro carácter. Somos irascibles, nos enojamos, nos resentimos, nos desanimamos, nos frustramos, ¿verdad? O hay otras personas que de pronto son animosos, pero son animosos 2 semanas, ¿no? Y dicen, ya vamos adelante, lo hacemos a las 2 semanas. ¿Y dónde está el hermanito y la hermanita? No sé, ya no han venido. Pedro era impulsivo. Siempre era el que quería hablar primero y siempre metía la pata también. ¿Sí o no? Y Dios lo llama. Dios lo llama, Jesús lo llama. ¿Cómo era Felipe? Nada más para ver algunos pocos ejemplos. Crítico. Siempre estaba buscando, ¿no? Yo digo una palabra porque algunos somos así. No somos la solución al problema, somos el problema a la solución. ¿Lo ve? Era pesimista. Señor, ¿de dónde vamos a alimentar a estos 5,000 si la tienda queda? Y si tendrán el pan suficiente, ¿cómo pues me pides que alimentemos a tanta gente? ¿Era así Felipe o no era? ¿Cómo era Tomás? Dudaba de todo, dudaba de todo. Entonces, hermanos, si el Señor los llamó así para transformarlos, para hacer los hombres que cambien el mundo, ¿cómo no nos va a llamar a nosotros? ¿Cómo no nos llama a nosotros? Él bajó de la montaña y ¿sabe qué hizo de lindo? Los llamó por su nombre. Tomás, Felipe, Pedro. ¿Por qué creen? Porque los conocía. Porque los conocía. ¿Y saben qué dice la palabra? Que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y aquí voy a decir algo que no está en la Biblia. Pero yo creo que nos conocía por nuestro nombre, hermanos. Y antes que mi papá y mamá me pongan Víctor, yo creo que el Señor ya sabía que me llamaba Víctor. Y desde el vientre de mi madre, Víctor, yo te he llamado. Y te he encargado cosas específicas dentro del reino. Por eso es de que somos únicos, somos irrepetibles. El Señor nos llama y nos mira y nos dice por nuestro nombre. Algo especial tienes que hacer. Algo especial está designado para ti.
¿Qué les encomienda? Pasando a nuestro tercer cuadrito. ¿Qué les va a encomendar a estos que los va a llamar apóstoles? Y el apóstol no deja de ser discípulo. Apóstol significa encomendado, enviado. Pero este enviado sigue siendo discípulo. Y aquí un paréntesis bien chiquitito que no. Pero hermanos, nosotros creemos que ya no hay apóstoles, ¿no? En este tiempo hay un apostolitis. Todos quieren ser apóstol, ¿no? Pero nosotros creemos que solamente han sido 12, con Matías y finalmente Pablo, llamado después. Pero encargos específicos siguen habiendo, hermanos. Tareas concretas del reino siguen habiendo. Siguen habiendo. A estos 12 les dijo: prediquen el evangelio, pongan las bases de la doctrina de la iglesia, sean columnas de la iglesia. Por eso es que la iglesia dice que está fundada sobre el fundamento, está hecha sobre el fundamento de los apóstoles. Y esta primera iglesia dice que perseveraba en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Estos pescadores, agricultores, cobradores de impuestos, hermanos, murieron como mártires. Desde su llamado, su vida no fue fácil. Yo creo que hubieran seguido como pescadores, ¿verdad? Yendo al mar de Galilea, una muerte casi natural. Pero hermanos, el costo de llevar el evangelio para estos hombres fue la muerte. Y aquí quiero detenerme, porque sé que muchos de nosotros estamos años en la iglesia. Y he hablado con personas que antes, ¿verdad?, estaban involucrados en la iglesia y después, ¿verdad?, de años me dicen: no, ya no estoy. ¿Por qué? ¿Por qué has dejado el ministerio? Porque, hermano, usted no sabe lo que es la iglesia. Me han abandonado, me he quedado solo, me han decepcionado las personas. Yo pensé que no era así. Hermanos, el trabajo en la iglesia no es fácil. Y si algo yo te puedo asegurar, que si tú vas a estar en un ministerio, lo más probable es que vas a llorar. Lo más probable es que muchas veces te vas a sentir solo. Lo más probable es que a veces va a haber actitudes que nunca has esperado. Pero el Señor está contigo. No los llamó a un llamado fácil. Cuando nosotros estamos viendo los apóstoles, ¿de qué apóstoles nos acordamos? De los más visibles, ¿no? Pablo, Pedro, Juan, Jacobo. Pero hay otros tantos apóstoles que ni nos acordamos su nombre. ¿Qué significa eso? Que en este llamado a ser discípulos, que en este llamado a que tú seas parte de un ministerio, saben que hay ministerios visibles. Este es un ministerio visible, predicar. La alabanza es un ministerio visible. Tenemos como 15 ministerios en la iglesia. Y hay ministerios, hermanos, que no los vemos, pero que están trabajando. Tenemos el ministerio de restauración. Hermanos, una labor tremenda. El ministerio de niños. El ministerio de finanzas. Llevar adelante las finanzas, dígame que es fácil. No es fácil. Ministerio de las señoras, de los jóvenes, el ministerio de media, que hacen que están grabando. Hermanos, ¿dónde te está llamando el Señor? Ahora de pronto te está llamando a ministerios que están fuera de la iglesia.
O te está llamando a cosas más grandes, porque te está llamando a que tú vayas de misiones a un lugar, a la ventana 1040, donde no se puede ni hablar del evangelio. Pero Dios te está llamando. Algunas veces no te va a pedir que des tu profesión, no. Algunas veces, y es una cosa muy personal con Dios, seguramente también lo hará. Pero hay llamados visibles, ministerios visibles, y hay ministerios que son menos visibles, pero igual de importantes. Esta mañana, hermanos, Dios nos está llamando por nuestro nombre. A que tú asumas a lo que el Señor te está diciendo que hagas. Dios te está llamando a que retomes lo que has dejado. Porque tal vez te han lastimado, pero Dios está contigo. ¿Qué has dejado en el camino? ¿Qué has dejado teniendo la certeza que Dios te ha dicho que hagas eso y no lo estás haciendo? ¿Qué Dios te está diciendo que asumas como retos nuevos? Hoy, este Jesús está aquí en medio nuestro y te está llamando por tu nombre. Él te conoce. No tienes que fingir delante de Él ser lo que no eres. Él sabe tus potencialidades. Él sabía que Pedro lo iba a traicionar y lo iba a negar, lo iba a negar. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero Pedro fue un baluarte en la iglesia. Tenemos un cuadrito más al final. ¿O ya no hay? Ahí está, hermanos. Quizás 4 cositas dentro de todo lo que hemos hablado. Él está buscando mujeres y hombres de oración. Si Jesús oró, hermanos, ¿cómo no vamos a orar nosotros? Tiempos especiales, tiempos donde tengamos la quietud necesaria para estar delante del Señor. No importa, hermanos, si no es todos los días, si es 2 veces a la semana, si es 1 vez a la semana, está bien, pero dale un tiempo de quietud, un lugar de silencio donde puedas estar tú y el Señor. Jesús quiere que seas su discípulo y que hagas discípulos. Jesús quiere que seas como Él. Te está llamando a ti y hay muchas tareas por hacer. Y quiero que mientras cantamos esta canción, tú cierres los ojos y tengas un tiempito con el Señor y le digas: Señor, tú sabes. Tú sabes. Yo no me acuerdo si era la 3ª reunión que yo estaba asistiendo a Dios en Cristo. Y esa mañana estaba predicando nuestro hermano Jair. Y estaba usando un salmo. Y el salmo decía: yo voy a acabar de hacer en ti todo lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer en ti todo lo que te he prometido, todo lo que tengo que hacer en ti lo voy a hacer. Y esa palabra me llegó, hermanos. Dios quiere hacer un
contigo todo lo que te ha llamado a hacer. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos delante del Señor.